Hola, ¿qué tal a todos? Bien, en este Excel vamos a trabajar las funciones base de contabilización, además la función de contabilización con un criterio, con un conjunto de criterios, donde yo puedo, cierto, seleccionar una o más condiciones y finalmente replicar esa misma acción a través de las funciones de sumar.si y sumar.si conjunto. Recordar que están las funciones base, que son como el contar, sumar, promedio, y a estas funciones base les podemos agregar, ¿cierto?, una condición. Cuando le agregamos el sí, solamente vamos a estar trabajando con un criterio. Cuando le agregamos el conjunto, ¿cierto?, ampliamos la cantidad de criterios, que puede ser uno o más. Bien, vamos a partir reforzando las funciones base, en este caso con la función contar, que sería, nos están pidiendo en el primer ejercicio la cantidad de datos numéricos de la tabla. En este caso vamos a considerar la data de la tabla desde la dirección A2 hasta G26, es decir, vamos a excluir los encabezados, ¿vale? Si queremos contar los datos numéricos, para eso usamos la función contar, ya que la función contar nos permite contabilizar solamente elementos numéricos. En este caso el rango va a ser de A2 hasta G26. Si nos fijamos, el resultado nos da 72. ¿Por qué? Porque lo que contabilizó son solamente los valores numéricos, utilizando la función contar. Luego le vamos a entregar la función para poder determinar cuántos de estos elementos son datos de tipo sin importar texto o número. Es decir, vamos a contabilizar la totalidad de los elementos, excepto los vacíos. Para ello vamos a usar la función contara. Con la función contara vamos a seleccionar nuevamente el rango desde A2 hasta G26 y vamos a cerrar el paréntesis, y en este caso nos está indicando que hay 170 elementos sin importar si son textos o números, excepto los vacíos. Ya que no pude contar los vacíos, ¿cierto? Ahora nos vamos a apoyar en otra función que nos va a permitir generar este dato. Es la función contar a punto blanco, ¿cierto? Con la función contar punto blanco vamos a poder obtener ese dato. Contar punto blanco, ¿cierto? Nuevamente el rango nos va a permitir contabilizar solamente las celdas que están sin valores. Nos indica que hay 5. Y en este caso, como último ejercicio, nos pide contabilizar la cantidad de proyectos. Sería toda la columna A, ¿cierto? Desde A2 hasta A26. Para eso vamos a usar la función contar, ¿cierto? Porque cuenta absolutamente todo, no solamente lo que sea textos, números, excepto los vacíos. Y nos indica que hay 25. Bien, acá hemos desarrollado los 4 ejercicios que usamos las funciones base de contabilización. Con el contar contamos solamente números. Recordar es sumamente importante. Con el contar contamos números y textos, es decir, contamos absolutamente todo excepto los vacíos. Con la función contar punto blanco, lo que hacemos es contabilizar todos los elementos que están con las celdas vacías, como por ejemplo en este caso la dirección C18 o B12. Nuevamente, para el último ejercicio usamos la función contara porque nos solicitaban contar todos los elementos que estaban dentro de esa columna. Vamos ahora a trabajar con la función contar.si. ¿Qué es lo que va a hacer la función contar.si? Va a contar, pero ya no va a contar cualquier cosa, sino que va a contar bajo un criterio. Fijarse que acá nos está pidiendo contabilizar los proyectos cuyo monto sean mayor, o en este caso sobre, ¿cierto? 1000 unidades. Por lo tanto, tengo que identificar cuál es la columna que me está haciendo referencia. Primero, el monto. Por lo tanto, sería la columna C, específicamente el rango desde C2 hasta C26. Bien, vamos a ir con la función contar.si. Fijarse que entrego el rango que quiero, donde quiero contabilizar, que sería la columna C, como les indicaba, desde C2 hasta C26, punto y coma, y ahora me está pidiendo un criterio, por sobre, en este caso, 1000. Por lo tanto, como quiero que sea mayor, coloco entre comillas, ya que es un texto, mayor a 1000, ¿sí? Cierro comillas, ¿cierto? Cierro paréntesis, y me está indicando que hay 14 elementos que son mayores a 1000. Cantidad de proyectos menores a 700. Ok, vamos con eso nuevamente. Es exactamente lo mismo.
un contar.si, que es un criterio, ¿cierto? Un único criterio, con el mismo rango, desde C2 hasta C26. En este caso el criterio va a ser que sean menores a 700. Ahí hay un error, agregaron la palabra millones, y en realidad debería ser simplemente 700, menor que 700, ¿cierto? Colocamos y le damos Enter. Y nos indica que hay 4 unidades. Ahora nos están indicando o nos solicitan saber la cantidad de proyectos que van a ser realizados, ¿cierto? En Valparaíso. Por lo tanto, la ciudad sería Valparaíso, el rango iría desde B2 hasta B26. Ok, para eso entonces vamos a usar nuevamente la función contar.si, el rango que iría desde B2 hasta B26, el criterio en este caso que sería Valparaíso, ¿cierto? Que coincida con Valparaíso. Debemos tener precaución de que tenga el tilde. En este caso mi tilde quedó en dirección contraria, por lo tanto no lo reconocería. Tiene que ser idéntico, ¿cierto? Valparaíso, cierro comillas, cierro paréntesis, y ahí me está indicando que hay 2 unidades que coinciden con ese criterio. Luego me indica que sea la cantidad de proyectos igual a energía. Fijarse que acá energía está escrito con tilde, ¿de acuerdo? Y acá en la solicitud del problema está sin tilde. Por lo tanto, siempre me debo percatar cómo están escritos en la columna donde voy a hacer la búsqueda. Me da lo mismo, o no debiera darme mayor importancia el cómo está escrito en la pregunta. Pero sí debo poner mucho énfasis donde, cómo se escribe en donde están las columnas con los datos. Escribo igual, contar, ¿cierto? Punto sí, el rango, que sería en este caso desde D2 hasta D26, y el tipo o criterio, que sería energía. Energía con tilde en la I. Recordar que da exactamente lo mismo si es mayúscula o minúscula, pero sí debemos tener precaución con los tildes. Y nos indica que hay 9 unidades. Cantidad de proyectos en fase 1. Por lo tanto, acá vamos a buscar la fase 1, que sea igual a fase 1. Entonces vamos a decir igual, contar.si. El nuevo rango iría de la columna G hasta G26, punto y coma. Nuestro criterio tiene que ser idéntico a fase 1. Por lo tanto, cerramos y nos indica que hay 5 unidades. Cantidad de proyectos terminados. Por lo tanto, nuevamente nos vamos a ir por la columna G, que sería igual contar.si, el mismo criterio, que es la columna G, desde G2 hasta G26, y el criterio en este caso sería igual a terminado. Fijarse que nuevamente me debo percatar cómo está escrito en la columna. Acá dice terminado, pero en la pregunta indica en plural, terminados. Le doy Enter y me dice que hay 0. A ver, a lo mejor yo escribí algo. Terminar. Me equivoqué. Fijarse que me equivoqué en la forma en que escribí la palabra terminado. Por eso que es sumamente importante que debe estar escrito idénticamente. Lo corrijo por la R que me había omitido, ¿cierto? O comido. Y ahí sí, efectivamente, suma 5. Lo importante, fijarse en lo importante que es cuando uno escribe la palabra de manera correcta, porque si no la escribe de manera correcta, no va a encontrar coincidencias, por lo tanto no van a ser contabilizadas. Cantidad de proyectos que no están terminados, por lo tanto serían todos estos proyectos, pero que sean distintos a la palabra terminado. Y recordar que ahí nuevamente usamos la función contar.si, el rango, pero en este caso la condición va a estar establecida por el distinto, que es como cuando el mayor y menor se comen. Y escribimos la palabra terminado. Ahora sí la escribí correctamente. Le damos Enter y me dice que hay 20 proyectos que son distintos al estado terminado. Y por último dice la cantidad de proyectos con un impacto sobre 9000. El 9000 en este caso sería la columna E, es donde está el impacto. Igual contar.si, el rango que sería desde E2 hasta E26. Y lo puedo escribir o seleccionar si se fijaron. En este caso el criterio debe ser sobre, estamos hablando de un estricto, por lo tanto mayor de 9000. Y lo cerramos, le damos Enter y cierto nos da el resultado. Fijarse que en cada una de estas funciones que desarrollamos, ¿cierto? Para estos 8 problemas, utilizamos la función contar.si.
La función contar.si siempre va acompañada de un rango y luego de ir acompañada del rango, ¿cierto? Se establece un criterio o condición. En estos casos, las condiciones van entre comillas, tanto las que establecen con un mayor o un menor, o en este caso que es el terminado, o simplemente una palabra que es un criterio que deseo encontrar para poder contabilizar. Bien, ahora vamos a ir al contar.si conjunto. El contar.si conjunto, a diferencia del contar.si, solamente va a ser en el hecho de que puedo aumentar la cantidad de criterios. Va a seguir contando, ¿cierto? Pero como se señalaba, va a contar a través de una mayor cantidad de criterios, que puede ser uno o n, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplitos que están acá para poder desarrollar esa actividad. Vamos a aumentar el tamaño y dice, fíjense, cantidad de proyectos con un monto sobre 1000, pero que son de ambiente. Por lo tanto, ya tengo dos columnas que sean sobre 1000, ¿cierto? Sobre 1000, pero además que sean de ambiente. Por lo tanto, tengo dos columnas de criterio. Lo primero que vamos a hacer es escribir la función igual contar.si, pero conjunto. Al agregar la palabra conjunto, ¿cierto? Aumento la cantidad de criterios. De hecho, acá me está indicando rango del criterio 1. El rango del primer criterio va a ser por el monto. Escribo el rango, ¿cierto? Y establezco el criterio, mayor a 1000. Si se fijan, hasta acá es idéntico al contar.si. Y aquí es donde viene la diferencia. Coloco un punto y coma y este punto y coma me permite seguir agregando más criterios. En este caso, el nuevo criterio va a ser por tipo. Selecciono el nuevo rango del segundo criterio y fijo este criterio, que sea igual a la palabra ambiente. Cierro y me permite entregar el resultado que en este caso me está indicando que serían dos registros que cumplen con estas dos condiciones. Fijarse que tienen que ser ambas condiciones para que dé la cantidad. Luego me está pidiendo determinar la cantidad de proyectos que están entre 700 y 1.000.000. Bien, por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es decir, igual contar punto si, el rango, en este caso de los montos, que sea mayor a 700 y vamos a establecer otro rango, pero en este caso va a ser en la misma columna, ¿cierto? Desde C2 hasta C26, con un criterio, me faltó acá un cierre de comillas, ahora sí, con el criterio que sea menor a 1500, a 1.000.000, sería 1000, ¿cierto? Cierre comillas, cierre paréntesis, ha indicado, sí, perfecto. Ese error es porque coloqué el punto sí y me faltaba el punto conjunto. Y ahora sí me da 14. Bien, vamos con el otro, que sería la cantidad de proyectos realizados en Valparaíso que sean de hogar. Para ello vamos a buscar utilizar la columna ciudad, ¿cierto? Pero el tipo que sea de hogar. Sí, igual, contar, punto sí, conjunto, para el primer criterio que sería la ciudad, en este caso Valparaíso, y el segundo criterio es que sea de hogar. Por lo tanto, el rango iría desde de 2 hasta D26 y esto que sea igual a hogar. Cerramos y ahí nos está dando que existe solo una coincidencia con estos dos criterios. El tercero dice que en este caso, o el siguiente, el cuarto, sería que la cantidad de proyectos de energía que estén en fase 2. Por lo tanto, energía, columna D, junto con el estado, que la fase sería 2. Igual, vamos con eso, entonces sería contar.si conjunto, el rango del primer criterio que me establece que sea de tipo energía, que es la columna D2 hasta D26, energía con tilde en la I, ¿cierto? El siguiente criterio que es en la fase 2, el estado, desde G2 hasta G26, y el criterio sería fase 2. Y ahí nos está dando un registro que también coincide con esa condición. El siguiente ejercicio indica que la cantidad de proyectos en fase 1 que sean de energía.
Si se fijan, básicamente es lo mismo, pero en forma inversa. Primero contar puntos sí, conjunto, nos vamos por estado, que estén en G2 hasta, en este caso, G26. La fase sea igual a fase 1, cierro comillas, y el siguiente criterio es que sea de energía, ¿correcto? Y escribimos la palabra energía. Nos da 3 registros. El siguiente ejercicio indica que la cantidad de proyectos terminados que tengan un impacto sobre 900. Entonces, nuevamente son 2 criterios, contar puntos y conjunto, que estén en estado terminado, que sería la columna G2 hasta G26, igual a terminado. Luego, el impacto, que es la columna, perdón, acabo de checar esto, la columna E2 hasta E26, y que sea por sobre 900, mayor a 900. Finalmente me indica la cantidad de proyectos de hogar que sean de Valdivia. Proyecto hogar, tipo, ¿cierto? Tipo y Valdivia. Por lo tanto, igual contar punto sí, conjunto de hogar, columna D2 hasta D26, que sean Valdivia. Perdón. Primero el criterio es hogar. Hogar, ahora la ciudad, que sí sería desde este caso B2 hasta B26, con la ciudad de Valdivia, y nos indica que hay un registro que coincide con esto. La cantidad de proyectos con impacto sobre 9000 y que sean de energía. Igual contar puntos sí, conjunto, con un impacto sobre 9000. Perdón, esto sería así, mayor a 9000 y que sean de tipo energía. Y nos da 5 proyectos que cumplen esa condición. Bien, entonces recordar que cuando necesito establecer con uno o más criterios, la función contar puntos y conjunto nos permite hacer esa acción. Fijarse que es exactamente igual que el contar puntos y. La primera parte, es decir, coloco un rango, un criterio. La diferencia radica en que después del primer criterio puedo seguir agregando a través de un punto y coma todos los rangos y criterios que necesite. En este ejercicio solamente establecimos 2, pero pueden agregar los que usted requiera. El siguiente tiene que ver con un ejercicio que se llama sumar o suma.si. Y en este ejercicio la idea es básicamente lo mismo. Lo que va a cambiar, en vez de que sea una contabilización bajo un criterio, va a ser que voy a poder sumar, pero bajo un criterio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a agrandar un poquito el tamaño de esto. Y para que se vean los resultados, ¿cierto? Vamos siempre a colocar nuestra fórmula de texto para que podamos obtener visiblemente el resultado, ¿cierto? Bien, ok, ok. Vamos a comenzar entonces indicando que sume todos los montos que sean de Santiago. Bien, entonces vamos a colocar sumar punto sí, que es un solo criterio, que en este caso sería igual a Santiago. Fíjense que es igual que el contar punto sí. El rango, establezco el rango, que sería de B2 hasta B26. El criterio, que sería Santiago, y luego el rango de la suma. Necesito sumar los montos, por lo tanto sería la columna C2 hasta C26. Y ahí me está dando el monto que serían 5300 y iría el rango. Si quiero dejarlo en formato peso, bueno, establezco acá, ¿cierto? El peso y lo dejo con más formato si es que no tengo el que necesito, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, buscamos el
español Chile, y ahí nos cambia al formato chileno y queda en 5300. Tenemos dos decimales, si no nos gustan la cantidad de decimales, las puedo reducir. ¿Vale? Ese es un adicional para darle formato al valor que estamos presentando, en este caso un valor numérico. Sume todos los montos que sean de Puerto Montt. Bueno, los montos nuevamente sería lo mismo, pero en vez de que en este caso era Santiago, bueno, hay que buscar la palabra Puerto Montt. Lo mismo. El siguiente ejercicio es sumar los montos que son de hogar. El monto sigue siendo la columna monto C, ¿cierto? Pero ahora el criterio estaría basado en la columna tipo, desde D2 hasta D26, con la palabra hogar. Este lo vamos a hacer porque ya es distinto. Este sería igual. Entonces, sumar punto sí, el rango del primer criterio, que sería desde D2 hasta D26, y el criterio, en este caso, que sería hogar. Hogar. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que quiero sumar? Los montos, que serían desde la columna C2 hasta C26. Si no quiero hacer el trabajo que ya hice de formatearlo, simplemente puedo marcar el formato que ya lo tengo establecido, copiar formato con la brocha y lo pego acá y se establece el mismo formato. ¿Ok? Así que el siguiente dice sume todos los montos terminados. Ok, sería sumar.si, el paréntesis, el rango de los montos, ¿cierto? Que en este caso en el criterio que sería terminado, estado, desde G2 hasta G26, en estado terminado, y luego la suma que sería el monto. Y me da 7700. Nuevamente, si no quiero hacer todos los clics necesarios para el formato, copio el formato y lo establezco. Aquí me está pidiendo una tabla, que es una tabla de resumen, que es bastante interesante, que es para poder desarrollar este ejercicio de las calcular la suma de los montos por cada una de estas ciudades, la suma del impacto y el porcentaje del impacto, ¿vale? Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar igual también nuevamente la función sumar.si, ¿correcto? El rango, en este caso del criterio, que sería la ciudad Santiago, a diferencia de lo que hacíamos hace un rato atrás, que no era fijar los rangos porque no era necesario, aquí vamos a usar direcciones absolutas, que es fijar los rangos, ¿cierto? Con F4, para que cuando arrastremos nuestra fórmula se mantengan esas direcciones. Luego, ¿cuál es el criterio que quiero usar? En este caso sería Santiago. Y como va a ir cambiando hacia abajo, lo voy a apuntar ahora a la dirección. No lo voy a escribir, ya que en esa dirección está escrito, ¿cierto?, el rango de búsqueda o criterio. Luego, el rango de la suma, que serían los montos, que sería desde C2 hasta C26. También vamos a hacer exactamente lo mismo. Los vamos a fijar para que cuando arrastremos nuestras fórmulas se mantengan esas direcciones y no vayan a existir variaciones en los cálculos. Le damos Enter, nos da 5300. Nuevamente vamos a cambiar el formato. Nos da en euro. Ya sabemos que no es el que requerimos. Por lo tanto, nos vamos a más formato, contabilidad. Elegimos el español Chile, sin decimales. Le podemos indicar ahí, aceptar, y nos da el monto. Ahora simplemente arrastramos la fórmula y nos da los valores de acuerdo a la dirección. En la parte inferior voy a fijar la fórmula para que ustedes la vean al último registro. Y ahí está esa fórmula correspondiente a esta columna. El total sería simplemente la suma, ¿cierto?, de estos valores que están acá desde K6 hasta K24. La suma de impacto es exactamente similar a la anterior, a la suma de los montos, pero en realidad, en vez de tener la columna C2 hasta C26, donde estamos sumando los montos, ahora va a ser reemplazarla por la columna E2 hasta E26. Vamos entonces. Sería igual, sumar.si, el rango de nuestro primer criterio, que sería de acuerdo a la ciudad, que va desde B2 hasta B26, nuevamente lo vamos a fijar, ya se explicó el por qué, ¿cierto? Para que no se desplacen. Luego el criterio, que sería Santiago, este no lo vamos a fijar para que cuando arrastramos vaya cambiando a J17, J18, etc. Luego el rango de la suma, en este caso sería el impacto,
también lo debemos fijar para que no cambien a medida que arrastramos las fórmulas y le damos Enter. ¿Cierto? Ahora sí lo podemos bajar. La suma también la podemos replicar hacia el lado para que haga el cálculo. Y podemos copiar, ¿cierto?, el formato si no quiero hacerlo para todos. Y de esa manera queden en valores numéricos. Ahora, ¿cómo calculo el porcentaje del impacto? Nuevamente vamos a colocar aquí la fórmula de la última para que ahí quede. Bueno, es muy simple. Esto va a ser así. Igual es este valor por sobre el total, que está acá. Y ese total es el que vamos a fijar. Solo el total. Porque esta dirección que está en azulito va a ir cambiando a medida que vamos arrastrando. Pero la que está en rojo, necesito que siempre se mantenga en esa dirección, L26, que es el total. Le damos Enter y me da un número decimal. Luego con el formato de porcentaje, fíjense que cambió a números de porcentaje. Si lo arrastro a la suma, me va a dar un 1, que en este caso lo cambio a porcentaje, equivale al 100%. La fórmula de esto la vamos a dejar acá. Ahí está para que la puedan ver. Bien. Y finalmente nos queda el ejercicio de sumar puntos y conjunto. El sumar puntos y conjunto lo que hace, ¿cierto?, es sumar, en este caso, por bajo de más de un criterio. Este tiene una pequeña diferencia con respecto a la anterior, ya que cuando yo uso el criterio sumar puntos y conjunto, fíjate que lo primero que me va a pedir ahora es el rango de lo que quiero sumar. Por lo tanto, lo que quiero sumar, ¿cierto?, son los montos, que sería la columna C2 hasta C26. Y ahora sigo igual que siempre, es decir, establezco el primer criterio, que sería de la ciudad Santiago. Luego defino la palabra Santiago para finalizar con el siguiente criterio, que sean de la fase 1, que sería desde G2 hasta G26. Y establezco que sean de la fase 1. Un espacio ahí, cierro paréntesis y ahí sí me está dando el monto. Establecemos la fórmula y así trabaja el sumar punto sí conjunto bajo uno o más criterios. Supongamos que ahora quiero calcular el promedio, no el monto, sino que el promedio de los montos que son de Puerto Montt y que están terminados. Por lo tanto, vamos a calcular, como les decía, el promedio. Vamos a reemplazar eso por promedio. Entonces, en vez que diga aquí sume, promedio de todos los montos que son de Puerto Montt que están terminados. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio usando la función promedio. Básicamente es lo mismo, fíjense, promedio, punto sí, conjunto porque tiene más de un criterio. El rango del promedio, que quiero calcular, que en este caso serían los montos, siempre va a ir primero, fíjense. Luego los criterios, que en este caso sería la ciudad, correcto. Y la palabra que quiero buscar es que sean de Puerto Montt. Cierro así, y en estado terminado. Terminado. Y me da 1500, ¿ok? Ahora nos vamos a suponer que no quiero buscar el sumar, sino que quiero buscar, ¿cierto? A ver, quiero buscar. Ya, bueno, esto está igual, está buenísimo. Vamos a hacer la suma, baja un rango. Lo vamos a hacer porque para que aprendan que los rangos se construyen, no existen, no existe el rango como tal, sino que lo que hay que hacer es usar más de una condición. Por lo tanto, sería igual a sumar punto sí, conjunto, ¿cierto? El rango primero va al rango de la suma, que sería los montos, ¿cierto? Y ahora el primer criterio que sería los montos que son de hogar, los montos que son de hogar. Ok, entonces primer hogar, hogar. Entonces vamos a colocar los montos que son de hogar, hogar. Y que además esos montos están entre 1000 y 1500. Por lo tanto, ahora vamos a establecer la columna C2 hasta C26 y que sean mayor a 1000 y a su vez otro criterio que sean nuevamente el monto. Algo me comí acá, pensé, ahí tengo un signo, ahí sí. El monto que sea
menor que 1500. Cierro comillas, listo. Y ahí está. Bien, ahí están las funciones base de contabilización, ¿cierto? Que cuando usamos el contar, por ejemplo, el contar punto sí o la función con punto sí, lo que tenemos es que va a ser la función base con un criterio. Si le agrego la palabra punto sí conjunto, voy a tener la función base, pero con un conjunto de criterios, uno o más criterios que yo requiera. Espero que esta guía que hemos resuelto les sirva para poder desarrollar los ejercicios que tienen relación con las funciones básicas, en este caso de Excel de contabilización. Bueno, nos vemos en el siguiente video.